Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiéndoos contado ya todo esto, vamos a dar comienzo hablando acerca de Adrian Newey, porque tenemos más información después de la información que salió hace ya unos días en el medio Auto Sprint al respecto sobre su futuro. Y es más, las otras opciones que había favorables a Aston, más favoritas que había para fichar a Adrian Newey, aparte de Aston Martin recientemente, ya sabíamos que se estaba hablando sobre todo de McLaren y de Williams. De Ferrari en este vídeo vamos a hablar, pero hace mucho tiempo que ya quedó descartada y Mercedes había entrado de última hora, pero nunca realmente pareció que entrasen con todo lo necesario para fichar a Newey, ni que fuese realmente una opción que contemplaba Newey. Es decir, las dos opciones que contemplaba, las tres opciones que contemplaba Newey era Aston Martin, McLaren o Williams, o un regreso a una de las dos escuderías que había estado anteriormente a Red Bull o un nuevo comienzo en Aston Martin. Y ambos regresos ya empiezan a descartar la posible llegada de Newey, es decir, que todos los caminos van conduciendo a Aston Martin. Ahora hablamos sobre esto, pero el primero en comentarlo ha sido Zak Brown, el CEO del equipo McLaren, que ha confirmado que efectivamente no van a fichar a Adrian Newey. Sí que es algo que dijo nada más se supo que Newey estaba libre. Esto lo dijo en Miami, que no estaban demasiado interesados porque querían conservar la estructura interna que tienen y con la cual están muy contentos y con la cual desde luego que les ha dado beneficios. Pero esto es lo que dijo públicamente. De manera interna no había sido ese el caso y luego ya sí que públicamente también dijo que por supuesto les encantaría ficharlo. Ahora lo vuelve a negar, parece ser después de ver que no tienen opciones. No vamos a fichar a Adrian. Estoy muy contento con el equipo. Adrian es un gran amigo y tiene un gran talento, con un currículum insuperable. Pero con lo que tenemos aquí no podría estar más contento. Podemos hacer el trabajo y estoy contento con el equipo de carreras que tenemos y vamos a intentar ganar el campeonato del mundo con el equipo que está sentado aquí hoy. Eso lo haremos un pelín más adelante. Sigue diciendo para cerrar, va a ser un festival, creo que va a ser un duelo entre los 4 equipos, la zona de arriba está diciendo, vais a ver batallas épicas, 8 pilotos que pueden aparecer casi en cualquier circuito y ganar y va a ser emocionante. Repito que eso último lo veremos a final de vídeo. La otra opción queda también totalmente descartada, es la de Williams, según informa el medio Automotor un Sport. Desde Williams lo han intentado, desde el propio Gran Premio de Miami han entablado conversaciones, estas las ha dicho públicamente James Vowles, team principal, que querían demostrarle lo que es hoy en día Williams, que es más un equipo familiar. Esto lo ha dicho públicamente James Vowles y casi querían tratar de convencerle para que regresase y llevarles de vuelta a los más altos. Yo os he dicho que personalmente me hubiera encantado esta posibilidad y os lo llevo diciendo desde Miami. Esto no lo digo ahora porque esté Carlos Sainz, que habrá algunos que dirán que querías a Newey en Williams porque está Sainz en Williams. No, llevo diciendo esto desde Miami, que me hubiera encantado esa opción e intentar devolver a Williams a lo más alto que lo hubiera hecho Newey. No ha sido el caso. Lo que comenta el propio medio Automotor un Sport, que ha sido quienes han dado esta información de que efectivamente Williams no será el destino de Adrian Newey, que desde luego era una opción muy descabellada, pero sí que en los últimos días se decía que estaban otra vez intentando negociar con él. Efectivamente no va a ser esa opción. Lo que dice el medio Automotor un Sport, y tiene toda la razón del mundo, es que la llegada de Newey habría sido demasiado grande para lo que actualmente es Williams. Y está, es claro, en la etapa en la que estuvo en el equipo Williams, que los hizo campeones del mundo, que hizo que incluso el propio Ayrton Senna fichase por Williams porque era el mejor coche, era otra situación. La de Williams era otra situación general en la que los equipos no había tanta diferencia. Williams era uno de los más grandes en ese momento, no es el caso, así que por eso también era algo que dificultaba muchísimo esa llegada. Así que las fichas del dominó van cayendo, todos los caminos conducen a Aston Martin. Aston Martin ya después de Ferrari era la opción que desde el primer día se dijo que era la favorita. Ahora os hablamos por qué Ferrari ha salido también de la ecuación, porque tenemos más información. Con la salida de Ferrari siempre se dijo que Aston Martin era el favorito, se lleva diciendo bastantes meses, y yo personalmente, que esto ha habido gente que lo ha dicho también en comentarios, de tú dijiste que pensabas, yo pensaba
que iba a ir a Ferrari. Otra cosa es que acabe yendo a Ferrari o no. Parece ahora mismo que no va a ir a Ferrari y va a acabar recalando en el equipo Aston Martin. Y es que es eso, todas las fichas caen del dominó. Al final, de los equipos que verdaderamente tenían alguna posibilidad y le han mostrado interés. ¿Por qué digo alguna posibilidad? Porque al final Haas que le mostraría interés si hubiera opciones, pero a Haas no se va a ir, y si no hubiera sido una sorpresa mayúscula, pues también ojalá lo hubiera hecho, ¿no? Para llevar a Haas, a intentar llevar a Haas a lo más alto, que no te lo asegura Newey, pero bueno, por lo menos intentarlo. Es la persona que más cerca va a estar de poderte llevar. Pero digo, nadie te asegura nada, pero Newey es la persona que más ha ganado, por eso es por lo que todos los equipos le hubieran mostrado interés. Pero de entre las opciones reales que había, era en este orden, desde el anuncio de su salida de Red Bull, en orden de favoritismo, estaba Ferrari, Aston Martin, McLaren, Williams y Mercedes. Mercedes realmente casi que se autodescartaron desde el primer día, no le mostraron interés. Luego, por tema de a ver si fichando a Newey podemos atraer a Verstappen, empezaron a mostrar interés, pero claro, ya es empezar con mal pie. Al final Mercedes fue imposible, Williams lo hemos hablado, McLaren lo hemos hablado, Aston Martin es la única opción realmente que queda. Veremos si al final hay sorpresa, veremos si algún equipo está desplazando a los medios que no, para luego acabar fichándolo, pero supuestamente y según la información que tenemos ahora mismo, esto está prácticamente hecho, porque la otra opción y la que era la favorita y la que yo personalmente pensaba era Ferrari. Mucha gente, muchos medios daban por hecho que se iba a ir a Ferrari. Es más, es que la propia rueda de prensa que hubo de la FIA en ese Gran Premio de Miami, que la FIA pone aposta adrede a Hamilton, todas las preguntas fueron a Hamilton sobre Newey, y es que la sonrisa que tenía ese día Lewis Hamilton hacía pensar que ya estaba en ese momento incluso firmado. Pues realmente estaban muy avanzadas las negociaciones, eso sí que lo hemos contado en alguna ocasión, e incluso estuvo muy cerca de firmar. ¿Por qué finalmente Adrian Newey entonces no recala en Ferrari? Si estuvo tan cerca, si incluso se informa ahora mismo desde Italia que las negociaciones empezaron el año pasado, si prácticamente faltó la firma para ese contrato, porque además no fue un tema económico como algunos han especulado y tampoco fue el factor de marcharse a Italia. El factor de marcharse a Italia, de mudarse a Italia, hubiera sido algo a considerar quizá ya cuando hubiese estado todo acordado para el propio Newey. Pero en las negociaciones no fue lo que jugó aquí un factor determinante porque fue Ferrari quien descartó a Newey. ¿Cuál es el motivo entonces por el que al final lo acabaron descartando si lo tuvieron tan cerca y llevaban tantos años intentando ficharle? Pues al final fue sobre todo Frédéric Vasseur la figura que se opuso a la llegada de Newey, el team principal de la escudería Ferrari. Él lo quería, no es que se opusiera desde primeras, pero hubo un factor que jugó en contra en estas negociaciones y fue la larga lista de deseos que tenía Adrian Newey, que requería Adrian Newey para fichar. Una lista de deseos que, por ejemplo, por contrapartida, Aston Martin ha demostrado estar dispuesta a cumplirlos todos. Así por lo menos es lo que se ha informado. Ferrari no. Y ese es el punto determinante por el que al final no van a fichar a Adrian Newey. ¿Qué deseos son estos de Newey al final que no quería aceptar Frédéric Vasseur? Bueno, pues llegaron a estar muy cerca de ese fichaje, pero cuando ya estaba prácticamente todo acordado, le pidieron que hiciera una lista de deseos, por así decirlo, es lo que se ha informado desde Italia. ¿Qué es esa lista de deseos? Esa lista los Reyes Magos, por así decirlo, pues era mucho más larga de lo que esperaban de por sí en Ferrari y sobre todo donde solicitaba mucho poder dentro de la escudería. Tal era el poder que solicitaba que quería más poder que Frédéric Vasseur, que el propio team principal. Obviamente aquí en este sentido Vasseur vio amenazado un poco, por así decirlo, su puesto, pero fue esa intención de tener tanto poder dentro de Ferrari. Incluso cuando se empezó a hablar de esta posibilidad se decía que Newey quería estar encima del desarrollo de coches y de motores en Ferrari. También se dijo esto de Red Bull en su día. Pues eso al final es lo que ha imposibilitado bastante esta llegada. Sobre todo se habla incluso de que en esa lista de deseos que tenía Newey había una cláusula que le daba derecho a veto a fichajes de ingenieros o también decisión total en la asignación de roles. Esto es lo que os decíamos antes, que parece que Aston Martin sí que lo va a cumplir.
porque se hablaba de que los dos recientes fichajes que ha hecho Aston Martin, tanto Cardile como Andy Cowell, son en parte por esa llegada de Adrian Newey. Parece que sí que están ellos dispuestos a darle todo ese poder que estaba solicitando. No es el caso de Ferrari, no es el caso de Vasser, que sí que en este sentido me parece muy bien, entre comillas, por el hecho de que Vasser mantiene su palabra. Vasser desde el primer día, desde ese mismo Gran Premio de Miami, dijo que para él lo importante era el grupo, era el núcleo, no una persona. Y eso siempre lo ha mantenido. Entonces, en ese sentido sí que lo ha mantenido, no dándole todo ese poder a Newey, porque lo importante era el núcleo. Ahora bien, obviamente lo que ha resultado es en perder al mejor ingeniero que había posible. Encima se le ha juntado la marcha de Cardile, ¿no? De Enrico Cardile, que era su director técnico. Veremos qué tal le acaba saliendo en ese sentido a Ferrari, pero estos son los verdaderos motivos por los que Newey no recalará en Ferrari. Habiendo dicho todo esto, vamos a pasar al siguiente de los temas y vamos a hablar acerca de unas palabras que ha dado Helmut Marko al respecto sobre la continuidad de Checo Pérez. Sabemos que estuvo en duda, sabemos que el mismo lunes, el primer lunes de parón veraniego, se reunieron dentro del equipo Red Bull y decidieron que iban a continuar mínimo esta temporada. Veremos el próximo año porque depende todavía de su rendimiento y con el objetivo de conseguir recuperar el mejor rendimiento de Checo Pérez. Pues habla algo interesante también Helmut Marko, esto lo ha dicho en su columna que tiene en Speed Week, que ha hablado al respecto sobre esta continuidad, diciendo que estará después del parón veraniego, efectivamente confirmándolo, y diciendo que la continuidad de Checo es buscando estabilidad ahora mismo en la pelea por el Mundial de Constructores. Recordemos que Red Bull está sumergido en esa pelea, que están a 40 puntos aproximadamente de McLaren, y que Checo era la mejor solución. Sergio Pérez también estará en el coche de Red Bull Racing después de las vacaciones de verano, porque ahora tenemos carreras en las pistas donde fue bueno el año pasado y estamos apostando por la estabilidad. Además se viene ahora Azerbaiyán, que es el mejor circuito de Checo en todo el calendario. Veremos qué tal lo hace. Ha demostrado repetidamente buenas actuaciones entre medias y también fue muy rápido en el tercer puesto el sábado, el último fin de semana de carreras en Spa. Pérez no tiene que ser más rápido, sino más consistente, y ahí está el punto, ahora de lo que vamos a hablar. Y dadas las alternativas, seguía siendo nuestra mejor solución. Dadas las alternativas, desde luego que sí, pero ¿era Checo la mejor solución verdaderamente para Red Bull? ¿O es la mejor solución para incluso los rivales? Porque es que el rendimiento actual de Checo no es suficiente. Lo dice el propio Helmut Marko, no tiene que ser más rápido, sabemos lo rápido que puede llegar a ser Checo, tiene que ser más consistente. Es que no ha sido consistente en las últimas carreras ni durante un fin de semana. Porque es que en el propio Gran Premio de Bélgica lo hace muy bien en quali, pero en carrera no tanto. Aquí siempre está la justificación de es que su configuración en su caso era para lluvia. La diferencia en configuraciones era llevar o más o menos carga aerodinámica. En lluvia te funcionaba más llevar más carga aerodinámica, pero su configuración la llevaba Verstappen. Por eso Verstappen no puede adelantar a un Leclerc que llevaba menos, aunque luego le sale muy bien incluso en lluvia, pero llevaba menos carga aerodinámica, rendía mejor en recta, Verstappen no le podía adelantar. Pero Checo llevaba la misma configuración, o los Mercedes llevaban también una configuración más de lluvia, por así decirlo, porque era de alta carga aerodinámica, más carga aerodinámica, esto no era alta tampoco, pero bueno, más carga aerodinámica que lo llevaban, por ejemplo, los McLaren. Pero Checo pierde posiciones y Checo es al final el último de los 4 equipos de la zona alta, queda octavo, séptimo con la descalificación de Russell. Si Checo sigue a este nivel, lo hemos dicho en varias ocasiones, realmente es cuestión de 4 o 5 carreras, que son 40 puntos. Que es que si Red Bull sigue solo sumando con Verstappen y McLaren sigue estando al nivel tan constante que tienen y sumando con los dos pilotos, es cuestión de 4 o 5 carreras. ¿Y por qué digo 4 o 5? Pues depende de si no falla McLaren y de si Norris no comete errores, como por ejemplo en el propio Gran Premio de Bélgica. Si no ocurre eso, si no ocurriesen errores, es que puede ser en 3 carreras, porque es que en las últimas carreras le han sacado más de 10 puntos por carrera a Red Bull, porque Checo no puntúa y porque Verstappen no le da para conseguir sacar más puntos que 2 pilotos puntuando dentro de las 5 primeras posiciones, que es lo que ha estado haciendo casi siempre McLaren. ¿Por qué digo casi siempre? Pues este último Gran Premio en Bélgica, Norris queda quinto al final con la descalificación de Russell, pero
¿Entendéis lo que os digo? Queda por detrás de Verstappen, debería haber quedado por delante, fue un error de Norris, pues ahí es lo que os digo. Pero es que al final de temporada, que quedan 10 carreras, que es que llegan de sobra. ¿Es la mejor solución? Veremos si nos ha equivocado el propio equipo Red Bull. Ahora bien, es que los propios rivales se frotan las manos. Es que el propio Zak Brown ha hablado acerca de sus opciones en el Mundial de Constructores, ya lo había dicho. Y lo vuelvo a decir, las opciones, lo había dicho incluso el propio Piastri o el propio Norris, ambos habían coincidido en esto, Zak Brown ya lo había dicho y lo repite. Las opciones de McLaren pasan porque Checo siga al nivel que ha mostrado hasta el momento. Va a ser duro y creo que todo se decidirá en las últimas carreras. No hay mucha diferencia entre los coches y todo dependerá del rendimiento de Sergio Pérez. Si puede rendir como sabemos que es capaz de hacer, va a ser una dura lucha. Si sigue rindiendo como lo ha hecho este año, tenemos una oportunidad bastante buena porque tenemos dos pilotos que rinden constantemente delante y es eso. Checo sabemos que puede rendir mucho mejor a lo que lo ha hecho, pero si sigue a este nivel, McLaren llega. Porque McLaren además está a un nivel altísimo, porque McLaren incluso en las carreras que no ha ganado, que sabemos que han perdido muchísimas por errores propios, pese a no haberla ganado, desde Miami siempre han tenido mínimo un piloto en podio. Hasta con los errores de Norris en el último Gran Premio, que era más rápido que Piastri. Hasta con la colisión de Norris y Verstappen en el Gran Premio de Austria y Oscar salía séptimo y aún así llega al podio. Siempre consiguen mínimo uno de sus dos pilotos llegar al podio, algo que incluso a Verstappen le está costando en las últimas carreras, y siempre están ahí. Algún circuito ha sido mejor Mercedes, algún circuito habrá sido mejor Red Bull, en algunos han sido mejor ellos y no lo han aprovechado, independientemente siempre están ahí. Entonces, si Checo sigue sacando esta cantidad de puntos, es que lo tienen perdido, es que van a perder ese mundial. Así que, obviamente, entre las alternativas que había, lo hemos dicho varias veces, Ricciardo no mejoraba lo que hacía ahora mismo Checo Pérez, pero tampoco lo iba a hacer peor. Y por jugártela, tampoco perdías gran cosa. Así que bueno, veremos qué tal le acaba saliendo esta decisión a Red Bull. Tienen 10 carreras para intentar conservar esa diferencia de aproximadamente 40 puntos. Además de todo esto, para finalizar hablando acerca del equipo McLaren, vamos a ver rápidamente unas palabras que ha dado Andrea Stella, team principal del equipo, porque ha hablado acerca de el rendimiento del monoplaza y quieren también ellos quitarse un poco de protagonismo. Sabemos que todo el mundo estamos hablando que son el mejor coche. Habrá habido carreras en las que no lo han sido, ha habido carreras en las que lo han sido y no han ganado a la carrera. Esto es lo que ya hemos estado hablando durante muchísimo tiempo. Ellos se quieren quitar un poco esa presión y Stella dice que no hay un mejor coche ahora mismo, sino que hay 4 equipos con coches muy parejos. No me sorprende, pero sigo recibiendo observaciones de que McLaren es el mejor coche. Y siempre sigo echando un poco agua en el fuego y digo, hay 4 coches que están más o menos al mismo nivel. Hay un poco de variabilidad, que es una función de la pista, una función incluso de las condiciones hasta cierto punto. Bueno, pues este es cómo despejan las dudas en el equipo McLaren. Vamos a pasar a hablar acerca de una entrevista que ha dado Stefano Domenicali y finalizamos que se le ha dado al medio motorsport.com, porque ha dicho 2 cosas interesantes. Una con respecto a calendario, que es lo que más ha sonado y lo vamos a dejar para el final, otra con respecto a los fines de semana con formato al sprint, porque habla al respecto sobre cambios que se vienen, cambios que van a ocurrir, cambios que uno no me parece tan malo, por lo menos de Perdidos al Río, vamos a probarlo. Uno sí que me parece malo. El que me parece mal es el hecho de que se van a ampliar las carreras al sprint. No va a ser el año que viene porque ya están confirmadas, no se va a tardar mucho. Él llega a hablar de que efectivamente quiere llegar a ampliarlas y que no vamos a tener carreras al sprint todas las carreras como en MotoGP, porque es que es imposible. Hay fines de semana, hay circuitos en los que no se puede aplicar, pero que sí que la intención al final de la Fórmula 1 es ampliarlas y que podríamos llegar a tener un tercio de la temporada con este formato de fin de semana a lo largo del año. Además, y este no me parece tan mal, digo de Perdidos al Río, habla acerca de esa parrilla invertida y dice que es algo que a él le interesa, que él lo contemplaría y da varias opiniones al respecto sobre esto que no me parece tan mal. Repito, ya pues de Perdidos al Río, vamos a probarla y a ver si mejora ese espectáculo. Recuerdo que cuando introdujimos las carreras al sprint recibimos muchas críticas de los puristas, a los que tenemos que escuchar siempre. Yo no me considero purista, pero es que el formato sinceramente no me gusta. Incluso a los que no están contentos. Pero creo que ahora la cosa ha cambiado completamente. Creo que el cambio que hemos introducido este año
año es el correcto por muchas razones, con la clasificación y el Parc Fermé separados. Sí que es verdad, a mí eso sí que me ha gustado bastante porque ves cosas diferentes por lo menos y no es tanto como el año pasado, que realmente la clasificación del viernes decidía el orden de salida del domingo. Eso no tenía sentido. Ahora por lo menos, pues bueno, tiene un pelín más de sentido. El flujo es mucho mejor hoy en día. Creo que no estamos en condiciones de decir que vamos a ser como MotoGP, por ejemplo, con un calendario de carreras lleno de sprints, pero hay margen para crecer, tal vez para hacerlas en un tercio del calendario. Esa podría ser una posibilidad. Y luego, por supuesto, hay ciertos temas que siempre son bastante discutibles. Podemos volver a discutir si es necesario hacer una parrilla invertida al completo, solo la mitad, como se está haciendo en la Fórmula 2 y Fórmula 3, así que estas son cosas para mantener la mente viva, si se me permite decirlo, como la intención de algo interesante siempre. Personalmente diría, ¿por qué no? Supone mucha acción, son adelantamientos, se lucha por los puntos, algunos pueden decir es una forma falsa de correr, pero es falsa. No hay nada falso en lo que crees que es el formato adecuado para producir una gran acción. Así que interesaría volver a hablar de ello, sí. Pero lo más interesante que ha comentado es el hecho de que ha confirmado al medio motorsport.com que hay un proyecto serio para volver a África. Sabemos que lleva bastante tiempo sonando esa intención de la Fórmula 1 de regresar al continente africano y tiene todo el sentido del mundo. Más que seguir creciendo en Estados Unidos, que también es algo que se intenta, bueno, ya con 3 carreras parece que ahí están un poco más estables y quieren ver otras zonas, se sigue queriendo crecer en Asia, que tiene sentido, pero esto es un deporte mundial y nos queda un continente al que ir. Mínimo debería de haber una carrera allí y efectivamente es la intención de que se corra en África. Siempre cuando se ha hablado acerca de la posibilidad de que regrese un gran premio africano, se habla de Sudáfrica, se habla de Kyalami. Es un circuito ya establecido, es un circuito que ya ha estado en el calendario, es un circuito que no requiere de una modificación demasiado grande, sí que necesitaría una modificación para los actuales Fórmula 1, pero que es un circuito que podría coger la Fórmula 1 perfectamente, pero parece que hay otro proyecto muy serio, y digo otro proyecto muy serio porque sí que se ha hablado de algunos países que tenían la intención de acoger la categoría. Sin embargo, Ruanda ya ha entablado conversaciones serias con la Fórmula 1. Ruanda es un país que ha demostrado gran interés por albergar la carrera y la diferencia que tiene con otros, incluido el propio Sudáfrica, es que parece que se encuentra en una fase lo suficientemente avanzada como para entablar conversaciones más serias, no simplemente conversaciones de tanteo, sino conversaciones más serias para definir la llegada al calendario. Ruanda estuvo presente, los representantes de Ruanda estuvieron presentes en el pasado Gran Premio de Mónaco y ya se reunieron hasta con la FIA. Recalco lo de hasta con la FIA, a la FIA no le gusta nada que primero se reúnan con la Fórmula 1 y luego con la FIA, pero es el procedimiento actual y si ya se están reuniendo porque ya se han reunido con la Fórmula 1, ya lo están haciendo también con la FIA, significa que parece que tienen el visto bueno también de la propia categoría. Sería interesante estos datos, sería un circuito estable, es decir, sería un circuito permanente, no un circuito urbano, que es algo que agradecemos mucho viendo el crecimiento de los circuitos urbanos, y el próximo mes se reunirán otra vez más con la Fórmula 1 en una reunión importante para definir el futuro de la posible llegada de un gran premio africano. Van en serio, han presentado un buen plan y de hecho tenemos una reunión con ellos a finales de septiembre, será una vía permanente. Queremos ir a África, pero necesitamos la inversión y el plan estratégico adecuados. Necesitamos el momento correcto y asegurarnos de que también en ese país, en esa región, en ese continente, se da la bienvenida adecuada, porque tiene otras prioridades. Tenemos que ser siempre muy cuidadosos a la hora de tomar las decisiones correctas. Hasta 2020 estábamos en una situación en la que el número de lugares que quieran acoger la Fórmula 1 no era tan numeroso. Por lo tanto, no pudimos aplicar lo que yo diría que fue una presión constructiva para hacer crecer lo que podemos ofrecer a nuestros clientes y a nuestros aficionados. Ahora estamos al otro lado. Tenemos tantos lugares en el mundo que quieren acoger la Fórmula 1 que eso nos permite asegurarnos de que estamos trabajando con todos ellos para hacer crecer la experiencia. Con 24 carreras veo que hay un número que será estable, menos mal también te digo, y podemos afinar las que estamos discutiendo para ver cuál será el futuro a medio plazo.
No veo que se vayan a producir grandes cambios a corto plazo, pero en los próximos meses tenemos que discutir lo que será 2026, 27 y 28. Tenemos diferentes opciones, pero estamos en un buen momento. Así que esto es lo que comentaba Domenicali y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el próximo.